Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez. Caldo de Cultivo hoy día se orienta a algo a lo que no estamos tan acostumbrados a trabajar. Nos vamos a introducir en el mundo del sonido y para eso estoy con mi gran amigo personal y compañero de trabajo, Jaime Torrego. ¿Cómo está ahí? Hola, ¿qué tal, Joaquín? Jaime, con Jaime tenemos una relación muy estrecha, de hecho tan estrecha que compartimos la oficina. Y además de eso, hemos estado desarrollando y gestionando todo el ciclo Suchay, que es algo que probablemente han estado viendo a través de las redes del Centro Cultural de España. El ciclo Suchay es un ciclo de conciertos orientado hacia el lanzamiento y promoción de nuevos materiales de artistas emergentes, y fue un proyecto que desarrollamos durante este año, un poco herencia también de ciclos anteriores que se han tenido, y reenfocando y tratando de encauzar la constante oferta y la necesidad de espacios que existen en torno al ecosistema de los músicos emergentes. Jaime, ¿cómo fue que se desarrolló este proyecto? ¿Cómo llegamos a este nombre? Vale, bueno, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, Suchay es un proyecto que nace, yo creo, de un encuentro de sensibilidades y de intereses personal nuestra, y que se alineó con el Centro Cultural, pero creo que Suchay de alguna manera ya se estaba germinando antes de que arrancase. Y bueno, pues yo llegué a Santiago a comienzos de febrero, y desde que empecé mi trabajo en marzo tuve claro que me apetecía aprovechar este espacio increíble que tiene el Centro Cultural, que es el teatro, y Joaquín y el equipo pues me disteis la oportunidad de pensar un proyecto que dinamizara, que activara este lugar para un poco aprovechar mi experiencia y mi bagaje profesional previo en bueno, dar esa oportunidad a artistas emergentes y pensarlo desde la lógica también de la cooperación, que es un poco lo que hacemos aquí. Jaime es un hombre con efectivamente un bagaje comprobable, porque voy a hacer un placement aquí para mencionar que tiene un festival que se llama Observatorio en España. Por lo tanto, todos sus acervos culturales, su relación con las bandas y todo ese proceso de gestión que existe detrás de una fecha, era súper importante que lo pudiera gestionar alguien que entendiera ese lenguaje. ¿Cómo fue encontrarte con una escena musical totalmente distinta a la que estás acostumbrado allá en España? Antes me quedo sin contestar una mini pregunta que me has hecho, que es el nombre Suchay, antes de que se nos aleje y se orbite hasta un lugar. Uno de los grandes misterios del ciclo. Efectivamente. Y antes de que termine en otra galaxia, haciendo un poco la broma fácil, Suchay, yo hice un trabajo muy de intentar darle un nombre al proyecto, que es un trabajo complejo. A mí me cuesta mucho este tema de los copies, del branding y todo esto. Y un poco homenajeando de una manera implícita, que era casi como un chiste interno a mi propio festival, que es Observatorio, como tú dices, que tiene todo este imaginario de las estrellas, de la observación estelar, me di cuenta que investigando leí que el primer satélite chileno lanzado al espacio se llamaba Suchay. Y dije, este es el nombre, como queremos hacer un proyecto que orbite en torno a la idea de órbita, valga la redundancia, como artistas que se acercan al centro, que se conocen, que crean vínculos y que luego se alejan, pero siempre van a estar un poco en ese área, un poco de órbita. Entonces, perdona por el matiz, pero quería introducirlo. No, todo el tiempo es importante, porque en el fondo eso da cuenta de que existen procesos creativos detrás de la programación de fechas que responden a un plan de centro, que es cómo se organiza la producción cultural en el Centro Cultural de España, pero también desde una lógica interna, como este ciclo que tuvo que ver con lanzamiento de nuevo y promoción de nuevo material, tenía que ser un satélite. Es un poco lo que hacen las bandas nacionales chilenas. Exacto. Hacia afuera, lanzan algo, son sus contenidos, son sus pequeños satélites. Y bueno, ¿cómo se desarrolló esta temporada de Suchay? Tuvimos hartas fechas, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, Suchay comienza con una convocatoria abierta que lanzamos desde el Centro Cultural para bandas de todos los estilos, de todo tipo de géneros, como de verdad intentando valorar el pensamiento crítico, que muchos sonidos, muchas texturas, muchos géneros quizás no tienen la oportunidad de tocar en espacios como este teatro. Entonces, a partir de ahí, Joaquín y yo elaboramos una convocatoria, tuvimos en cuenta una serie de criterios para hacer la selección lo más justa, digamos, y
y cuantificable posible, y tuvimos la suerte que llegaron muchas bandas y proyectos solitarios realmente potentes, diferentes, heterogéneos, y a partir de ahí pues fuimos armando lo que fue la selección de cada mes. La idea era como tener una fecha mensual, que luego nos enfrentamos a distintos problemas que seguramente os contaremos, pero a partir de ese primer esbozo, paralelamente íbamos creando la identidad gráfica, los visuales, como que fue muy interesante ver cómo el proyecto fue creciendo capa por capa mientras avanzaba, ¿no? Como de un lugar vacío, de un papel en blanco, fue adquiriendo matices hasta que llegó la primera fecha y ahí como que ya arrancó, digamos. Claro, pasa mucho que la gente quiere tocar, ¿cachai? Y nosotros queríamos atender esa necesidad, pero no queríamos hacerlo sin pies y cabeza. Entonces, gran parte de gestionar toda una temporada de concierto permitía facilitar ciertos ítems en el tema de la producción, pero también posicionar a los artistas en una plataforma que pudiera entregarles como una relevancia distinta, formar parte de una muestra. Quizás quieres contemos un poquito cómo fue lo de la selección curatorial, como lo seleccionamos, como comentaba Jaime, en términos de paridad y ciertos criterios, pero también tuvo que ver como con leer qué bandas sentíamos que podían tener proyección o que aportaban algo distinto al ciclo. ¿Cómo fue que balanceamos un poquito este proceso? Sí, exacto. Yo creo que fue un poco un encuentro entre subjetividades, entre escucharnos nosotros, entendernos en nuestro bagaje. También para mí fue un ejercicio muy potente de entender la escena local, que es un poco lo que me preguntabas antes. Joaquín, tú me diste como mucho también, digamos como que una introducción a lo que pasaba en Santiago, pero yo estaba recién aterrizado, entonces como que también ese mapa mental que se iba desbloqueando fue un reto porque tú me tenías que decir, oye, quizás esto no puede encajar tanto, quizás esto sí. Entonces como entre la subjetividad y también un poco el criterio más aterrizado fue donde fuimos puliendo. Claro, lo interesante es que en el fondo construir un ciclo y habilitar fechas de concierto estuvo orientado a través de un diálogo creativo, como con un proceso orientado también a lo de la cooperación cultural, que fue el fomento al desarrollo de la cultura local, que es un poco lo que hacemos en el Centro Cultural de España. Claro. Y también permitía como generar una plataforma que fuera discursiva, porque en el fondo cuando armamos un ciclo, parte importante es decir, esto tiene que escucharse, esto tiene que verse. Como 100%. Sí, como que para mí algo muy importante en Suchai, que tiene que ver con toda esta idea de la cooperación, a mí no me interesaba tanto hacer un ciclo de conciertos de lanzamiento, como realmente ciclos de conciertos están pasando continuamente, y creo que la oportunidad que teníamos desde este espacio era crear un lugar de encuentro entre músicos, que se puedan gestar colaboraciones, que se puedan dar espacio a que los sellos independientes también conozcan a bandas, como darles el lugar para que ellos puedan como desarrollar sus propias relaciones sin que esté como todo tan intervenido por la lógica mercantil privada que evidentemente impera en la industria musical, pero como favoreciendo, ¿no? Como precisamente como un caldo de cultivo, haciendo un homenaje a la radio, donde ellos se sintieran suficientemente cómodos, ellos y ellas, para desarrollarse y conocerse. Para mí, de verdad, ese es un tema muy importante. El espacio musical no solo como un lugar de performance, digamos, sino de encuentro. Entonces creo que eso estuvo desde el primer momento en que pensamos en Suchai. Había de hecho espacio, a pesar de que nosotros seleccionábamos las bandas para que ellas pudieran invitar eventualmente un número en cada fecha o dos números, o que pudieran desarrollar propuestas que también tuvieran que ver con lo metamusical, como ya en la última, por ejemplo, para la última fecha de Suchai, programada el 10 de noviembre, Samsara se va a presentar con una performance y también se va a presentar con un cuerpo de baile, pero antes tuvimos la presentación de Luta, que también tuvo performance escénica. Efectivamente, sí. Sustancias, que instaló una instalación de carpa. Sí, al final era relacionarte con el músico desde una posición no de agente musical que quiere como mercantilizar su acción, sino como un facilitador. Yo creo que nosotros hemos intentado ser facilitadores para que ellos desarrollaran su creatividad desde la música, pero hacia todo su universo estético, imaginario, etc. Entonces, Suchai para mí tenía que ser eso, y creo que lo está siendo y lo ha sido. Y desde tu perspectiva como gestor cultural, como programador, ¿cómo has visto que han ocurrido estos procesos creativos desde los músicos y también desde lo que nos ha tocado hacer? ¿Crees que se vehicularon nuevas poéticas o que quizá en el fondo esto da cuenta de cómo se está moviendo la escena musical hacia nuevos espacios que no son solo sonoros? Sí, o sea, por esa parte creo que hay un nivel de ahora mismo de
interdisciplinariedad en muchos artistas y un nivel como de imaginario estético que trasciende lo musical, que me parece que en Suchai ha estado muy presente, con ejemplos como los que comentabas, pero también con artistas visuales que han traído sus proyectos sonoros. Hemos explorado incluso el tema del arte sonoro, saliéndonos de la música más comercial, pero también he percibido pues una relación, una dinámica entre el promotor, o sea, promotor de conciertos acá nosotros, y los músicos, a veces un poco sesgada por una falta de profesionalización que no se la achaco a los artistas, a los músicos, sino a los problemas a los que se tienen que enfrentar. Como que no están acostumbrados a tratar con alguien que les ceda espacios, les ceda, que les dé las posibilidades técnicas que hemos dado nosotros, y para mí eso habla también de un problema estructural en términos de precariedad en el sector de la música independiente. Entonces, para mí también esto tiene un punto pedagógico, sin ser nosotros pedagogos, pero sí como les hemos dado una oportunidad para que exploren, yo creo, formatos, como tú dices también, como formatos, sonidos, texturas, que puedan aplicarlas a su siguiente bagaje sin tener que estar como relacionándonos con ellos desde la mercantilización o desde la idea del tenéis que rendir cuentas porque sois artistas de Suchai, todo lo contrario, sino facilitando. Y como utopía, como hacia dónde creativamente, hacia dónde crees que debería moverse el escenario de la música independiente, debería tender a buscar más espacios profesionalizantes en función de los espacios culturales, debería tratar de potenciar una industria de mercado que la ordenara, como... Wow, esta es una pregunta compleja. Es difícil, pero bueno, yo creo que pasa también por una reversión de que tiene que pasar por las políticas públicas, evidentemente, como que creo que ese es el primer punto, como cuanto más se está privatizando el sector de la música y más se está normalizando el término industria musical, que a mí es una cosa que me chirría mucho, parece que ya la industria se ha apoderado de la nomenclatura y de la terminología, más tendemos al lado oscuro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con iniciativas como esta, con espacios que desde lo público y desde lo crítico y lo inclusivo fomenten el conectar artistas y dar espacio a artistas, es de donde se puede crear un pensamiento crítico y darle las vueltas darle la vuelta a la situación. Entonces, bueno, yo no soy una persona que tiende al pesimismo, pero sí creo como que hay que revertir dinámicas, porque si no vamos a normalizar también la precarización y las condiciones hacia los músicos que no se merecen, y creo que estamos a tiempo, gracias a internet, gracias a muchas plataformas, de que eso cambie. Claro, y además una industria, la idea de una industria que es distinto de hablar de la profesionalización del sector, va a tender solamente a la maximización de recursos versus a la exploración de poéticas creativas, que es un poco lo que queríamos hacer nosotros. Es decir, como la gente postuló al ciclo Suchai como parte de una presentación de un proyecto. Ellos estaban desarrollando su arte y por primera vez no tenían que competir contra ese desarrollo que ya viene muchas veces financiado por los propios artistas. Entonces, nosotros, el ciclo en general ha funcionado como un espacio de residencia, prácticamente. Sí, absolutamente. Creo como que viniendo yo también de la autogestión musical, de mis proyectos personales, etcétera, verme con las posibilidades de construir un proyecto aquí como ha sido Suchai también me ha parecido algo muy enriquecedor, porque si tienes unos mínimos recursos, de verdad como que la gente que se dedica a la música puede hacer construirte una catedral con 4 palillos. Lo que te quiero decir es que he visto, no solo desde la perspectiva del promotor, sino desde los propios artistas que han tocado este año en Suchai, una normalización de esa precariedad que también, tristemente, fomenta una creatividad tremenda. Entonces, como que muchos músicos, artistas visuales, etcétera, que han participado en el ciclo, han hecho, de verdad, han exprimido todo lo que podían exprimir de nuestras posibilidades como técnicas, etcétera, y eso es muy potente, y creo que ahí es donde está el potencial, desde donde hay que cambiar las cosas. Te da cuenta de toda la fuerza creativa que existe en estos sectores, y también lo vulnerables y poco acompañados que están permanentemente, porque acá en Suchai tocan en un teatro donde suenan bien, donde son un número exclusivo y no tienen que estar no solamente dando la pelea económica, sino que también la pelea contra el tintineo de los vasos, las barras, un sonido deficiente. Suchai también permitió crear ciertos registros de material que eventualmente pueden llegar a serles útiles para presentaciones en vivo o para posicionarte dentro de otro ciclo. Entonces construimos el ciclo con harto cariño, porque veíamos la posibilidad de entregar herramientas y espacios de acompañamiento que normalmente no cuenta la industria. Oye, Jaime, y quisiera preguntarte un poco, como para que conversemos, sobre, una vez desarrollado
creado el ciclo completo. ¿Cómo crees que debe evolucionar un ciclo musical como este? ¿Hacia dónde va? Esto es una utopía, como que estamos... Bueno, yo creo que un ciclo como este no puede morir nada más nacer. Hay que interpretar este tipo de proyectos, yo creo, como un semillero, como un huerto en el que la primera semilla recién brota y no siempre trae los resultados óptimos o pensados de primera, pero a base de la consistencia y de seguir ofreciendo estos espacios, conectando artistas, es como creo que se cambian las cosas. Suchai puede que mute, tenga otro nombre, cambie de estructura, de forma, de todo, pero proyectos así, y soy consciente que se han ido desarrollando estos años en el Centro Cultural, son los que crean comunidad y los que crean circuito y los que crean todo lo que se sale del término industria que he mencionado. Entonces al final es seguir apostando por ellos, ser siempre muy conscientes y renovarse, porque la música está en continuo cambio. Tenemos que ser los primeros que tengamos la cabeza abierta a escuchar todo tipo de géneros sin prejuicio, y a partir de ese cuestionarnos nosotros mismos es como podemos seguir fomentando que estas redes sigan creciendo. Yo creo que también hay una invitación que se puede hacer al público a vincularse con estos ciclos o con estos tipos de proyectos. No solo el del centro, sino que los que tiene GAM, los que tiene Matucana 100 y los que tienen otras entidades culturales, porque actualmente vivimos en la atomización de la música a través de las plataformas, escuchamos 1 o 2 temas, sí, y ya no existe una línea curatorial que desarrolle nuestro gusto, aparte de como el criterio algorítmico, por así decirlo. Entonces, vincularse con un ciclo de forma permanente también puede ser un descubrimiento para la audiencia, es decir, como me enfrento a una curatoría, un poco lo que ocurría dentro de las mismas bandas cuando escuchaba un disco completo, por así decirlo. Total. Sin ánimo de hacer como una romantización del pasado en exceso. Consumir música on demand por temas también es una maravilla, pero en el fondo yo creo que una cosa importante es que en el público un ciclo también desarrolla nuevas formas de vincularse con la música a nivel de apertura, a nivel de ruptura de la hegemonía de cierto género. Entonces como que... Claro, pero precisamente creo que esa identidad curatorial se construye con tiempo y con trabajo y con paciencia. Yo sé que mucha gente que ha venido a Suchai ha repetido, muchos otros, si seguimos haciendo conciertos, van a seguir confiando en que nosotros como curadores somos personas con un mínimo criterio que se alinea al suyo, ni mejor ni peor, pero a través de construir esa identidad, que hay quien lo llama marca, quien lo llama filosofía, para mí ahí es donde podemos como de verdad estructurar y darle cuerpo y hacer esqueleto, ¿no? Y la música tiene mucho que ver también con el confiar en el otro, es lo que tú dices, como yo ya te conozco, sé que si me vas a pasar algo, una canción, una playlist, por un motivo u otro me puede gustar. Pues hay algo muy bonito en las recomendaciones musicales que tienen algo como de saltar al vacío, de confiar en el criterio del otro. Entonces, por ahí vamos y creo que ese es el camino. Perfecto. Y en términos como creativos, ¿qué crees que deberían hacer otros gestores culturales que quizás estén impulsados o inspirados a través de Suchai a desarrollar ciclos como este? Como pensando ya en términos de gestión, ¿qué consejos daría respecto a la experiencia que hemos tenido para armar plataformas que permitan encontrar a bandas distintas y diversas dentro de un ecosistema que necesita seguir armándose en el fondo? Es que es muy complicado contestar esto sin caer en la problemática del presupuesto. Es muy fácil hablar de programar y luego enfrentarte a la realidad de conseguir un espacio que afortunadamente nosotros lo teníamos, pero mucha gente no lo tiene, unos recursos técnicos mínimos. Yo diría como que el consejo más importante es ser transparente y sincero con qué puedes ofrecer y hasta qué punto puedes llegar. Y a partir de ahí construir el proyecto adaptado a tus capacidades, en el que siempre prime como las ganas de de hacer un proyecto en el que crees. Y luego lo demás vendrá a posterior. No quiero romantizar la precarización ni mucho menos. Y tiene un valor, todo tiene un valor y hay que premiarlo. Pero todo tiene que partir de una transparencia. Entonces, bueno, claro, siendo consciente... Aplica para productores y para músicos también, como en el fondo... Eso es lo que te quiero decir, que tristemente la música... Hoy en día se puede hacer música con muy pocos recursos, pero también acceder a hacer música implica renunciar a otras cosas. Bueno, hay una serie ahí como de cuestiones peleagudas con las que no podemos frivolizar ni mucho menos. Mi consejo, sin caer en un discurso yuppie de confía en ti y sigue tus sueños, porque yo igual me he dado muchas hostias programando, he sufrido, lo he pasado mal, pero hay un punto de vocación y de trabajar en comunidad, que es fundamental, trabajar en grupo.
trabajar con gente en la que confías y que eres capaz de dejarte caer, que te van a sostener, que desde ahí y desde también permearte con los músicos, para mí, perdón si me alargo, pero No, adelante, sí, algo que yo he trata. aprendido con los años como promotores, el músico es artista, pero yo también soy artista como promotor, entonces quiero que dialoguemos desde una posición horizontal. Y si eres un músico que me vas a tratar con superioridad, a mí no me interesas. Sea como sea tu producto, sea como sea tu música, no me interesas. Entonces, desde el entendernos que todos estamos haciendo algo para la comunidad y para el arte, hablando palabras un poco abstractas, es de donde se puede crear. Entonces eso se genera desde las microcomunidades, desde lo local, desde, bueno, de rodearte de la gente en la que confías y ir tejiendo. Bueno, de hecho, una de las fechas más especiales de Suchai que yo recuerdo de esta temporada tuvo que ver con la que hicieron con Kigen, que es precisamente porque tú estabas ahí como muy vinculado a una colectividad que generaba arte a través de experimentación y electrónica, y dio cabida a una fecha que fue bastante particular, como casi como un mini festival, un showcase chiquitito. Efectivamente, Kigen es un colectivo, bueno, por decirlo de una manera, tampoco nos gusta como etiquetarnos como colectivo, pero es un grupo de personas que se dedican o orbitan en torno a la música electrónica y a la producción y el arte sonoro aquí en Santiago, que me invitaron a formar parte a 2 de sus fechas, y como DJ, digamos, y como promotor, y un poco dándole una pensada a algo que para mí es muy importante, que es el desestigmatizar la música de club como un lugar nocturno o que tiene que ser de ocio. Para mí era muy importante llevar la escucha de la electrónica y de la música de club al día, a la tarde, a un espacio en el que no tiene que haber alcohol, no tiene que haber drogas necesariamente, no tiene que haber todo ese como estigma que hay respecto a la electrónica del club. Entonces, partiendo de esa idea, hicimos como un microfestival con artistas locales que hacían live electrónico, etcétera, y creo que ese proyecto se casó con Suchai de una manera tan orgánica que tenía todo el sentido. O sea, Suchai busca esto, Kigen busca esto, pues qué mejor que tengan un hijo juntos y que ese hijo se pegue una fiesta un día y que cada uno siga su camino. Me pareció como algo de verdad muy ejemplar de cómo 2 proyectos, cuando tienen una lógica común, en este caso estaba materializada en mí, también es verdad, yo era el nexo común de carne y hueso, todo fluye, se da bien, suena bien, la gente viene, se lo pasa increíble. Y sigue. O sea, claro, las cosas en el fondo conversan, eso es lo importante, como que volver a... La idea de estructurar ciclos como Suchai en general, y que se reflejó muy bien en la fecha con Kigen, pero que también ha pasado en las otras fechas con los otros artistas, es volver a encontrarse en torno a la música en general, como un concepto grande. Y eso es un motor creativo para las fechas mismas, que todas fueron distintas, que circularon por géneros variados, que tuvieron experiencias y públicos distintos, de los que surgieron ideas nuevas. Entonces, articular un ciclo como este responde a un proceso creativo que tiene que ver con poder encontrar la música como un fuego. Como un lenguaje. Para mí es un lenguaje, 100%. Yo me entiendo con muchas personas en las que no comparto nada más que la música, y ahí encontramos una manera de entendernos y de explorarnos también. Hay una intimidad, hay un imaginario propio y profundo que hay quien lo siente con la música, quien lo siente con otras disciplinas, pero personalmente yo lo siento con la música. Y el encontrarte en esos espacios y como escuchar nuevas formas, nuevas voces, nuevas maneras de entender la vida a través de este lenguaje abstracto o a veces no tan abstracto, es muy potente, y saber usarlo como un vehículo para cooperar, valga la redundancia, como para construir, ahí es donde yo creo que está como el punto. O sea, ese es claro, como que el lugar. Permite comunicación inefable, que expande todos los límites de aquello que nos podemos poner de acuerdo verbalmente. Como... Desde algo animal, desde algo primitivo, desde algo totalmente instintivo. Claro, de la música llega también el cuerpo, llegan otros canales de comunicación entre nosotros. Efectivamente, y en el momento en el que eres capaz de limpiar toda la carga, digamos, de estigma que hay hacia la música y más que hacia la música, los conciertos. Yo creo que la idea del concierto como que tiene que ser una fecha en la que tú estás pagando, tienes que estar a una hora, todo cumple como unas lógicas demasiado estructuradas. En el momento en el que deconstruyes esa lógica, suceden muchas cosas, como que están ahí, están latentes. Se vuelve un ritual en el fondo, como de comunión con la gente. Efectivamente, y el hecho de que tú y yo estemos hablando aquí nace de que nos compartía y nos unía este interés. O sea, tú y yo nos entendimos en ese interés, construimos Suchai está sucediendo,
y ahora estamos hablando sobre Suchai. Como que todo lo que desarrolla de un fuego, como tú decías antes, es muy potente. Y hay que pararse y pensar, porque también hay un problema con la música, que es como el consumo es tan vasto, tan masivo, tan rápido, que no nos paramos, a pensar, como a analizar lo que supone en nuestro cuerpo, como tú dices, lo que supone en nuestra identidad. Y creo que Suchai es un espacio también de reflexión sobre lo que implica la música y la escucha sonora en nuestra propia identidad y en nuestra construcción de comunidad. Entonces, por darle un matiz un poco más académico, que en mi mente tiene sentido, quizás para otros no. No, de todas maneras, pues sí, de hecho Suchai está enmarcado dentro del programa Rabioso, que tiene que ver con el disfrute del cuerpo. Entonces, de los programas del Centro Cultural, que pueden escuchar otro capítulo que tenemos específico con Paula Palicio, nuestra directora, en el Caldo de Cultivo, por si quieren saber cómo programamos, cómo se hace, todas esas cosas. Eso. También pueden ir para allá. Pero está bien importante, porque me quiero agarrar de lo que decís tú, como ahora tenemos consumo muy mediado por como plataformas y no sé qué, y hay mucho consumo personal, pero la música tiene una dimensión distinta en su espacio colectivo y en su espacio físico. Entonces eso está bien interesante como de poner en valor, y por eso ciclos como el Suchai son importantes, porque entregas un tercer lugar permanente de acceso a la música, porque todos los conciertos fueron con entrada liberada. Sí. Para que la gente pueda volver a encontrarse de forma continua con la música en vivo, no de forma episódica. Exacto. Que es como ya consume curatorialmente a través del streaming. Y con una idea también de siempre sorprender al público. Creo que no ha habido 2 fechas en Suchai que se hayan parecido, 2 fechas seguidas al menos. Entonces, hay algo muy divertido, que mucha gente viene a Suchai y me dicen, no sé quién toca hoy, pero me va a sorprender. Ahí hay potencia. Para mí ahí hay algo de verdad como que se le puede sacar mucho jugo. Entonces, como que hacer conciertos para mí tiene que ver mucho con sorprender. Sorprender al público, sorprenderte a ti mismo, sorprender a tu cuerpo. En esa sorpresa y en ese ejercicio un poco de salirse del raciocinio, creo que se pueden explorar muchas otras cosas. Oye, claramente yo creo que esta conversación ha dado cuenta harto del trabajo que hay detrás de Suchai como a nivel conceptual y creativo, pero me gustaría que profundizáramos también en los términos de producción, ¿cachai? Como, claro. Porque se imaginarán que producir 8 fechas terminamos haciendo al final. Sí. 8 fechas durante el año es muy desgastante para los programadores, también para los músicos y los equipos técnicos que se involucran. Pero, ¿cómo es el proceso creativo desde la producción de construir un ciclo como este? No entiendo muy bien a qué te refieres. Me refiero a como... Me gustaría que pudiéramos contar las bambalinas de cómo fue que armamos el ciclo. Hicimos la convocatoria, pero primero estuvo esta investigación de la que tú comentaste antes. Después fue el proceso de entrar en contacto con las bandas, que parece no tan fácil porque la gente se olvida de a lo que postula. Y después, ¿cómo era sesión a sesión el desarrollo de cada una de las fechas? Sí, o sea, cuando se acercaban las fechas hablamos de 2-3 semanas, a veces una, depende también del grado de comunicación que había previa con estos artistas. Bueno, yo aplicaba un poco mi lógica previa cuando he organizado conciertos. Bueno, pues compartimos una serie de documentos técnicos, desde un rider hasta unas necesidades de sonido, de iluminación, etcétera, y comenzamos con lo que era la puesta a punto para que todo rodara según una escaleta y según un entender que no era un concierto al uso, que era un lanzamiento. Como que también se nos olvidaba a veces, porque tendemos a pensar en los conciertos como toca la banda y chao. No, aquí tenía que pasar algo, y ese tenía que pasar algo pasaba por también darle una vuelta. Entonces, claro, cada concierto cada concierto era un desafío, cada fecha era un desafío. Perdón, ves que ahí con la palabra concierto me estoy tendiendo una trampa a mí mismo. Cada fecha era un desafío porque teníamos que abrirnos a formatos que no conocíamos y que posiblemente los músicos tampoco conocían, porque lo estaban haciendo como por primera vez en su vida, ¿no? Era un hito en sí mismo. Entonces, eso a nivel producción, la producción a veces tiende a ser un poco alienante, porque tiendes a trabajar de una manera como muy esquematizada. Y es cierto que la producción de Suchai ha sido compleja, porque tenía que darse la vuelta cada vez que se acercaba. Claro, tenía que ser una producción creativa en el fondo. Efectivamente, una producción creativa y una producción en la que a veces se nos olvidaba que como que todo giraba en torno al artista, como que tendemos a colocarnos a nosotros primero, evidentemente desde una posición de autocuidado y de queremos que las cosas salgan bien, pero a veces el caos también ayuda. Y como que hay fechas que creo que gracias al propio caos se han dado de la manera que se tenían que dar, porque el lanzamiento era caótico en sí mismo. Entonces, bueno, ha sido
Ustedes no lo ven, un aprendizaje. Ustedes no lo ven, pero yo veo aquí a Jaime como viendo Vietnam, ¿cachai? Como Ha habido Vietnam, lo veo en su cara. Ha habido Vietnam. Pero también ha habido mucha música y sin duda mucho encuentro en torno a como poéticas creativas y únicas de la escena nacional chilena, por lo que nosotros estuvimos súper felices de poder brindarles este ciclo y esperamos que siente gérmenes también para que se generen más espacios como este y para que también los músicos y la escena se atreva a funcionar de manera más colectiva y no solamente como defendiendo su chiringuito, como su espacio, su propia fecha, sino que formando parte de olas colectivas que entreguen una visión profesional, pero no necesariamente de industria de la música. Exactamente. Yo creo que algo que nos planteamos en Suchai es que los sellos, los promotores, todas las personas que orbiten en torno a la música están invitadas y van a tener el mismo espacio que los músicos que se suben al escenario. Hay que crear red y es un trabajo de largo plazo, es una maratón, pero yo creo que la estamos corriendo ya. Y es bastante bonito el paisaje además, entre medio. Exacto. Oye, Jaime, te agradezco mucho que nos hayas visitado en el Caldo de Cultivo para que pudiéramos contar un poquito cómo fue el Suchai, contarles también como qué es lo que hay detrás de la producción de un ciclo como este. Sin duda fue una tremenda experiencia. Yo quiero agradecer aquí públicamente a mi compañero con quien hemos estado ahí coco peleando cada una de las fechas. Total. Así que yo les recomiendo que estén atentos a las redes del Centro Cultural de España porque seguramente van a escuchar más de Suchai y porque también tenemos materiales que surgieron de esta fecha y como va a haber un periodo en que va a estar cerrado nuestro teatro por remodelaciones, estoy dando un anuncio de primicia aquí. Spoiler alert. Es probable que también puedan encontrar materiales únicos de las bandas que estuvieron con nosotros en el ciclo. Mucho talento. Mucho talento, sí. De verdad. Eso, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Caldo de Cultivo es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor general, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.